capítulo 8, versículo 3. Dice así: cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Amén. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, así hemos sido nosotros hechos, menos que los ángeles. Pero hay algo, lo coronaste de gloria y honor y lo haces señorear en las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de los pies del hombre. Así lo quiso hacer el Señor desde Génesis 1 cuando formó al hombre de la tierra. Todo lo puso bajo sus pies, le dijo que se enseñoreara de todo, los animales, que se alimentara. Y este versículo del Salmo 8, versículo 6 dice, todo lo puso debajo de sus pies. Quiere decir que el Señor, toda la creación está bajo nosotros, todo lo creado, así lo quiso Dios. Y por eso nosotros debemos decir, Señor, gracias, gracias porque todo debe someterse a nosotros. Pero ¿qué es lo que podemos ver a través de la misma palabra? El hombre se dejó engañar. El hombre, Dios le había dicho, puedes alimentarte de todos menos de un fruto. Si tomas de ese fruto, te vas a morir. El hombre no tenía la intención de morir ni quería morir, pero vino una tentación, vino una propuesta y quedó envuelto en esa propuesta y no se dio cuenta que le estaba la serpiente ofreciendo lo que ya el hombre tenía. Le estaba diciendo, seréis como Dios, y ya el hombre había sido hecho de alguna forma imagen y semejanza de Dios, lo dice Génesis 1:26. O sea, el hombre era imagen y semejanza de Dios y el enemigo le estaba diciendo, serán como Dios. Ya tenía imagen de Dios y le ofreció ser como Dios. Y el mismo hombre quedó condenado. Todos los hombres por causa de él, dice Romanos 3:23, pues por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Todos los seres humanos, todos por causa de Adán y Eva, estamos metidos dentro de esa, podríamos decir, dentro de esa condenación. Y aún todavía esa condenación permanece en nosotros porque la muerte todavía permanece. Lo único es que como hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hay una esperanza para el que cree, aunque dice la Biblia, si cree en mí, aunque muere, vivirá para siempre. Por creer nosotros en el Señor Jesucristo hay una esperanza de despertar, de resurrección. Y vemos entonces que el hombre perdió todo lo que Dios le dio y se lo entregó al enemigo cuando aceptó esa tentación. Cuando el hombre y la mujer aceptaron esto, le entregaron todo al enemigo. Por esa razón en Lucas 4, cuando el diablo tienta a Jesús, le dice, todo esto te lo voy a dar porque a mí me ha sido dado. Ahí estaba diciendo una verdad. El enemigo estaba diciendo una verdad porque realmente fue así. El hombre fue el que le dio, cedió. El hombre, el diablo no se lo quitó. El diablo lo engañó y el hombre entregó lo que le pertenecía. El hombre entregó lo que le pertenecía a él, pero fue engañado. Y entonces vemos esto, de que el enemigo dice, te ofrezco esto, te doy esto. O sea, le estaba ofreciendo a Jesús lo que Jesús
de alguna forma también se despojó, porque cuando la Biblia nos dice que el Hijo de Dios, en Filipenses 2, se despojó para tomar forma humana, se despojó también de esa riqueza. Por eso nos dice 1 Corintios que Él, siendo rico, se hizo pobre. Él entregó todo por amor a nosotros. Entonces el enemigo le estaba ofreciendo darle lo que ya el mismo Señor Jesús había entregado. Pero Él no aceptó esta propuesta porque Él sabía que lo que Dios le tiene y le tenía era mucho mayor, porque era recuperar lo que le pertenecía al mismo Señor Jesús. Pero entonces vemos esto: el ser humano perdió, se condenó. Y vuelvo y digo, estamos afectados todos nosotros por causa de Adán y Eva. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Comenzó a preparar ese liberarse de la condenación que tenía el ser humano. Y por eso comenzó a dar palabra. Y dijo en Génesis 3:15: de la simiente de la mujer vendrá el Salvador, de la simiente del que nazca de esa mujer. Pero no dijo cuál mujer. Como no se sabía cuál mujer era, pues entonces Caín y Abel pensaron que eran uno de ellos los que iban a salvar a los padres de esa maldición. Y no fue así. Era una mujer, pero el Señor no dijo cuál mujer, ni tampoco dijo cuál era el nombre de ese nacido de mujer que vendría a salvarlos. Entonces Dios comenzó a preparar la venida de ese nacido de mujer que era su propio hijo. Llamó a Abraham y Abraham obedeció a esa palabra. Él creyó a esa palabra. Pero después llamó a Moisés. Lo llamó a Moisés a través de un ángel. Dice en Éxodo que lo llamó a través de ese ángel, y la zarza no se consumía. Moisés sintió curiosidad, se fue y se acercó. Le dijo al ángel que se quitara las sandalias porque el lugar que pisaba era santo. Vemos ahí que fue el mismo ángel del Señor quien fue enviado por el Creador para que le hablara a Moisés. Pero ¿qué ocurrió después con Moisés? De que el Señor comienza a tener esa conversación y comienza a decirle: te voy a enviar para que liberes a mi pueblo que es esclavo en Egipto. Y comenzó Moisés como a sentirse tal vez indigno, a sentirse que no era capaz, a sentirse de que tal vez era una tarea muy fuerte, que era muy grande, y a sentirse que él no era libertador. Ya él lo había intentado cuando le había quitado la vida a un egipcio, y al verse descubierto por los mismos hebreos, huyó al desierto. Y después dice la Biblia en Éxodo que el faraón se enteró de que Moisés le había quitado la vida a un egipcio. Cuando el Señor está conversando con Moisés, comienza a decirle que lo va a enviar, que vaya, que hable con el faraón, que muestre su poder, que va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que lo va a usar a él. Pero entonces Moisés comienza como a decirse: pero ¿quién soy yo? Primero le dice: ¿quién eres tú para que ellos me crean? Y el Señor comienza a decir: yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le estaba diciendo: yo soy el mismo que estuve con Abraham, el que respaldé. Yo soy el mismo que estuve con el hijo de él, con Isaac, y yo soy el mismo que estuve con Jacob. Ahora estoy contigo, es el mismo. Y él le dijo: pero deme su nombre. Él dijo: bueno, yo soy el que soy, no hay otro. Esa fue la forma de identificarse que le dio el Señor. No le dio otro nombre, sino le dijo: yo soy el que soy. Pero después vemos en Éxodo 4, versículo 10, que comienza Moisés como a buscarle más obstáculos o trancas para no ir, y el Señor lo estaba queriendo enviar y lo envió, sin embargo, y le dijo lo siguiente. Dijo entonces Moisés, Éxodo 4:10, dijo entonces Moisés al Señor: te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente, ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Pero el Señor le respondió: ¿y quién ha dado boca al hombre? Le estaba diciendo: ¿quién fue el que le formó la boca a usted para que diga que no puedo hablar? ¿Será que no lo puedo arreglar? Moisés no le dijo: bueno, Señor, si usted dice que usted fue el que hizo la boca, pues arrégleme la boca, arrégleme el hablar para poder yo hablar. Pero él no dijo eso,
sino que siguió poniendo obstáculos. ¿O quién hizo el mundo al sordo, al vidente y al ciego? Siguió diciendo el Señor, ¿no soy yo? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás. Y respondió Moisés, te ruego, Adonai, envía, te ruego por medio del que debas enviar. O sea, hable por otro, mande a otro que hable más bien. Y como ya el Señor lo había escogido a él, entonces le dice así. Entonces la ira del Señor se encendió contra Moisés y le dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará y también he aquí, él sale a tu encuentro. En ese momento Aarón venía de Egipto buscando a su hermano, que estaba en el desierto, Moisés. Y sale al encuentro, cuando él te vea, se alegrará en su corazón. Hablarás pues con él y pondrá las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que debes hablar y debes hacer. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero o de boca, y tú le serás por Dios. ¿Qué vemos aquí en esta conversación? Que Moisés le puso tantos obstáculos. Moisés podía haberle dicho, Señor, bueno, si usted es el que dice que es el que hace el mundo y los cielos y todo, y hace la boca al ser humano, sáname. Pero él no se atrevió a pedirlo porque él tenía miedo, tenía temor, no quería enfrentar al faraón. Y entonces el Señor le dice, bueno, está bien, yo le hablaré a ti, yo te voy a hablar a ti, y tú le vas a decir a Aarón. O sea, Aarón iba a hacer las veces de profeta. En otras versiones dice que Moisés iba a ser como Dios, que él iba a hablar, Moisés iba a hacer las veces de Dios y que iba a hablar el profeta Aarón. Pero todo esto es porque Moisés tenía miedo de ir al pueblo de Israel, y también más miedo al faraón. Pero entonces lo que podemos ver con esto es que el Señor está llamando a alguien, delegando una tarea, y esa persona está colocándole obstáculos. Sin embargo, el Señor le dice, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? ¿Acaso yo no puedo solucionar ese problema? O sea, crea, atrévase a creer que yo lo quiero hacer contigo. Y entonces vemos en esto que realmente Moisés puso obstáculos, pero sin embargo el Señor usó a Moisés. Cuando vemos la palabra en Números 12, que pienso que por eso fue que Aarón y María llegaron a decir, ¿acaso Dios no habla por nosotros? Claro, él ya se sentía de alguna forma respaldado porque Dios hablaba a Moisés y también hablaba a Aarón. Entonces vemos esta situación, que cuando el Señor quiere que hablen, quiere que se declare, quiere que se repita lo que Él quiere que se diga, porque Él estaba preparando al pueblo de Israel para la venida del Mesías, el Salvador. El Creador estaba preparando a través de Abraham, de Isaac, de Jacob y luego de Moisés, para entre las tribus de Israel viniera el Mesías. Y lo que vemos es que realmente Moisés puso muchos obstáculos y terminó yendo. ¿Qué vemos en todo esto? El Señor quiere hablar por nosotros, quiere delegarnos, quiere autorizarnos. La enseñanza se llama autoridad delegada. ¿Por qué autoridad delegada? Porque el Señor, desde el comienzo, como leí el Salmo 8, le dio el señorío al hombre. Delegó al hombre para que se enseñoreara de todo. Le delegó todo, le entregó todo. ¿Qué hizo el hombre? Entregó todo. ¿Qué estaba haciendo ahora con Moisés? Le estaba entregando a Moisés para que hablara, pero Moisés tenía miedo. Sin embargo, terminó yendo porque dijo, bueno, definitivamente Dios quiere usarme a mí, ¿qué puedo hacer? Voy porque voy. En todo esto lo que yo puedo ver es que el Señor estaba preparando para dar autoridad al hombre, porque lo que el hombre perdió por causa de Adán, ahora lo estaba preparando para volver otra vez el hombre a retomar lo que le pertenecía, pero tenía que ser a través de un mismo hombre. Entonces el Señor comenzó a hablar a través de profetas. Por lo menos
En este pasaje de Moisés, el Señor lo llamó a través de un ángel, pero después hubo tanta amistad y tanta entrega de Moisés con el Señor, que después el Señor le habla a Moisés cara a cara. Ya no es a través de un ángel, sino que es frente a frente. Pero no podía Moisés ver a Dios. Moisés le llegó a decir un día: Señor, ya que tenemos como mucha confianza, ya que usted me dio confianza, más bien, no que tenemos, sino que usted me la dio, ya que usted me está permitiendo esto, Señor, ¿por qué no me permites que yo te pueda ver? O sea, podríamos decir, se estaba como pasando un poquito Moisés. Yo no sé si usted a veces se ha pasado un poquito de confianza con el Señor. Algunos como que se pasan y le dicen chucho. ¿Ah? ¿No ha visto eso? Como que se pasa de confianza, ¿no? Chuchito. No, ese se llama Jesucristo. No nos pasemos de confianza. El Señor entiende, pero eso creo que es una falta de respeto, hablar a Dios, al Señor Jesús de esa manera. Es mejor que le digamos Señor Jesús. Amén. Entonces, Moisés tenía esa conversación, ya no era a través de ángeles, ya había más cercanía. Y cuando sus hermanos se levantan, el Señor dice: ¿acaso no es diferente con mi siervo Moisés? Con ustedes los uso como profetas, pero con Moisés es cara a cara que yo hablo con él. O sea, había realmente una relación muy grande. El Señor sigue preparando al pueblo para delegarle autoridad, y de alguna forma se la estaba dando, porque cuando habló con Moisés le estaba dando autoridad. Moisés vio la gloria de Dios al ver todos esos milagros sobrenaturales, cuando les envió las 10 plagas para liberar a Israel de Egipto. Moisés vio el respaldo, le dio autoridad. Que el Señor llama a un profeta, al profeta Ezequiel. Cuando el Señor le habla, Él le habla, pero le dice: mire, te voy a mostrar que tú tienes autoridad si tú repites lo que yo digo. Si tú dices lo que yo digo, vas a tener autoridad como si fuera Dios. Y no es que un profeta sea Dios, porque un profeta solamente es un hombre o una mujer usado por Dios como instrumento para que la palabra pase, para que llegue la palabra que el Señor quiere dar al pueblo, a la iglesia, a una nación, a una familia. La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó el Señor en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto secos en gran manera. Y me preguntó, el Señor le preguntó al profeta: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: oh Adonai, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. Le dijo: repita lo que yo le voy a decir, porque si usted dice lo mismo que yo digo, van a recibir vida. Mientras el profeta dijera las mismas palabras que el Señor dijo, iba a haber un cambio, iba a haber un milagro sobrenatural si repetía las mismas palabras. Por eso le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra del Señor. Así dice Adonai a esos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Era como un cementerio. En los cementerios hay, después de que meten en las urnas, a los años tienen que sacar para dejar espacio para otros que vendrán. Y hay lugar donde meten huesos y todos ahí revueltos, ¿verdad?
o los pueden meter acomodaditos, pero están todos separados. No pueden decir, ay no, los deditos, pongámosle los huesitos, vamos a coserlos para que no se van a soltar por si acaso va y resucita con el dedo en la cabeza, entonces vamos a coserlos. Eso no lo dice la Biblia, ni tampoco nosotros sabemos que tampoco es así. Y entonces cuando el profeta comienza a dar esa palabra y a decir lo mismo que el Señor dijo, dice que hay un ruido, hay un estremecimiento y se comienzan a unir los huesos, todos en su orden. ¿Por qué razón? Porque el profeta repitió la misma palabra que el Señor dijo que dijera. Esto nos muestra que cuando nosotros decimos lo que Dios dice, tiene que ocurrir algo en el ambiente, tiene que ocurrir algo en nuestra vida, tiene que ocurrir algo sobre la persona que nosotros declaramos, porque estamos diciendo lo mismo que el Señor quiere que digamos. Si nosotros decimos la misma palabra, Dios tiene que hacer. Por eso el Señor le dijo al profeta, profetiza, ¿tú crees que pueden resucitar? Y le dice el profeta, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes todo. Si ustedes siguen leyendo estos versículos siguientes, ahí el profeta profetiza y los huesos se unen y dice que se formó un ejército grande, pero solamente eran todos formados, pero no tenían vida. Y después vuelve a decirle el Señor, profetiza sobre ellos ahora y dile que reciban espíritu. Y cuando el profeta declaró la palabra, vino espíritu sobre ellos, y el espíritu significa vida en el cuerpo. Vemos entonces con todo esto que cuando nosotros decimos lo que Dios dice, algo tiene que ocurrir. Nosotros tenemos autoridad. Quien tiene la autoridad es el Creador. Pero Dios a sus hijos les quiere dar autoridad, y lo que vemos con este profeta es que por decir lo que Dios dijo, era como si fuese Dios ese hombre, pero no era que realmente era Dios, sino que tenía el poder por obedecer al poder de Dios, por obedecer a la palabra de Dios. Vino milagro sobrenatural. Vemos entonces, ¿qué hizo Dios? Ya había enviado profetas, y así muchos profetas hablaron, y los profetas decían se cumplía, venían milagros sobre la vida de las personas. Cuando un profeta llegaba a un lugar, hay personas que, dice la Biblia, que se asustaban cuando llegaba un profeta porque decía, viene a traer juicio, viene a declarar palabra, vienes en paz, ¿a qué te mandó el Señor? Normalmente cuando viene un profeta como que se preocupa la gente. Por eso fue que Jonás fue enviado a Nínive, porque había una palabra declarada sobre Nínive, destrucción por la desobediencia, por el pecado. Pero como en Jonás había dolor por lo que Nínive actuaba como la forma de actuar, entonces Jonás terminó huyendo a otro lugar y no fue a la palabra o a la orden que el Señor le había dicho que fuera a Nínive, sino se fue a otro lugar y terminó pues pasando muchas pruebas. Se lo tragó un pez grande, y después de que vio la situación muy fuerte, sí dijo, Señor, por favor, ¿qué es lo que usted me había dicho que hiciera? Y ahí sí volvió nuevamente. No lo dice exactamente de esa manera, ¿no? Pero él le pidió perdón al Señor, y el Señor lo volvió otra vez a enviar a Nínive. Y cuando fue y vio que Nínive le pidió perdón al Señor, desde el rey hasta los animales entraron en ayuno, y vino perdón de parte de Dios. Y entonces Jonás se molestó, el profeta, porque sabía que Dios era misericordioso y que iba a dar una oportunidad nuevamente a este pueblo si se arrepentía. Y por eso dijo, yo sabía, por eso era que no quería ir. Le tenía tanta molestia, tenía tanto dolor por lo que habían hecho, que dijo, yo no quería ir. Bien. La Biblia nos dice en Hebreos 11:3 que por la fe el mundo, el universo fue creado por la palabra de Dios. Por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos este versículo, y también Juan capítulo 1, en los primeros versículos que habla de que todo fue creado por la palabra no fue que hubo una voz que habló y se creó, sino que el Creador habló.
Un ser sobrenatural habló. El Ser Supremo habló. Y por eso dice, por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra. Ahora, hay poder en la palabra de Dios, por eso se hizo todo. Hebreos 11:3 dice exactamente, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que existe fue hecho de lo que no existía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios hizo de esta manera todas las cosas. Pero ahora el Señor comenzó a cumplir lo que dijo en Génesis 3:15, que iba a enviar a un nacido de mujer para restaurar, para librar al hombre de la condenación eterna. ¿Qué hizo el Señor? Envió su palabra. Y su palabra tomó forma humana, nos dice Juan 1:14. La palabra de Dios con la que Dios creó ahora estaba en la tierra dentro de un cuerpo. Se sometió como los hombres, actuó como los hombres. Cuando el Hijo de Dios, que es la palabra de Dios, vino a la tierra, nos dice Filipenses 2 que se despojó. ¿De qué se despojó Jesús? Juan 17 nos dice, dame la gloria, se despojó de la gloria. El Señor se despojó de la gloria. La palabra creadora ahora en la tierra no era palabra creadora, era palabra limitada en la tierra, porque ahora no tenía el mismo poder de crear, ahora estaba sometido. Ahora tenía que sujetarse al Creador. Por eso hablaba y decía Padre, porque fue engendrada esa palabra en una mujer. Entonces ahora esa palabra tenía que someterse. Se despojó de la gloria, se despojó de la autoridad que tenía para crear. Ahora no era palabra creadora, era la palabra limitada. Y estaba esa palabra en la tierra sometiéndose al Creador. Por eso vemos que el Señor en Juan capítulo 5 versículo 19 dijo lo siguiente. Jesús pues declarando les decía, de cierto os digo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, este también hace igualmente el Hijo. O sea, Jesucristo ahora en la tierra no estaba en la misma condición como creador, era la palabra que se había despojado, ahora estaba en la tierra y tenía que ahora actuar de alguna forma con autoridad, tenía que someterse a la autoridad, y la autoridad, el Padre Celestial. Juan 5:26 también dijo el Señor Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí vemos que el Hijo de Dios tenía autoridad, pero no la tenía porque era el Hijo de Dios, le fue dada ¿por quién? Por el Padre Celestial, le dio autoridad para hacer juicio. Ahora, ¿por qué Jesús vino a la tierra a someterse igual que los hombres? Porque la única forma de librar y ayudar a los mismos hombres tenía que ser en la misma condición de hombre. Si él hubiese venido en la condición de Dios, era mentira lo de Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer vendría el que vencería al enemigo. Entonces fue una gran mentira lo que dijo el Señor en Génesis 3:15. Realmente la palabra de Dios tenía que despojarse y estar en la misma condición de hombre. Por esa razón Jesús lloró al ver la incredulidad, pero lloró. Por esa razón Jesús tenía compasión. Por esa razón Jesús entendía, y no es que tal vez Dios no pueda entender, Dios también nos puede entender, pero una cosa es hablar y otra cosa es ponerse en los zapatos. Lo que hizo Dios fue ponerse en los zapatos del hombre para entender al hombre, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se puso en la condición de nosotros, y por esa razón Jesús le decía a los discípulos, sí se puede, si ustedes lo hacen, si ustedes creen, si ustedes se someten, si ustedes obedecen, ustedes van a recibir. Si ustedes hacen lo que a ustedes les parece, no van a recibir. Si ustedes obedecen, sí van a tener autoridad. El Hijo, por someterse a la autoridad, tenía autoridad.
Mateo 4, versículo 3. Este versículo 3 y 4 nos habla de cuando el diablo viene a tentarlo y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dice el Señor Jesús que no solo de pan vive el hombre. Él dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús comenzó a someterse a la autoridad del Padre Celestial. Someterse significa decir lo mismo que dijo el Padre Celestial en el Antiguo Testamento, porque lo que dijo Jesús en Mateo 4 lo dice también Deuteronomio. Por eso dijo esa palabra: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Pero también después el Señor Jesús siguió diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para sanar, para dar libertad, para proclamar el año de gracia, declarar. La autoridad que tenía Jesús, la autoridad que él tenía, hacía que poder saliera de él. Por él someterse a la autoridad que es el Padre Celestial, una mujer se acercó diciendo: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Esto lo dice Lucas 8, 45 y 46. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana, dijo ella. Ahora, ¿por qué razón de Jesús salía el poder? Porque era alguien que se sometía a su autoridad, que es el Padre Celestial. Vuelvo y digo, Jesús no hacía los milagros porque era el Hijo de Dios en la tierra. Los milagros los hizo el Señor Jesús porque el Espíritu de Dios está sobre él. Lucas 4:18, lo vuelvo y le digo: el Espíritu de Dios, el Señor me ungió, está sobre mí para hacer esta misión. Por someterse a la autoridad, lo que él dijera tenía poder. Por esa razón el centurión le dijo, Lucas 7:7 dijo: por la cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero di la palabra y será sano mi siervo. Quien está en autoridad, quien recibe autoridad, Jesús, recuerden que Jesús tenía autoridad delegada. Él no era la autoridad, vuelvo y digo, por ser hijo, sino que él, por someterse al Padre Celestial, Dios le dio la autoridad. ¿Recuerdan lo que les dije? Lo que dice Lucas, que dice que recibió autoridad. Juan 5, 26 y 27. Entonces Jesús, por someterse, poder salía de él. Por someterse, la palabra que él dijera también salía. Por someterse, el Señor Jesucristo al Padre Celestial tenía la autoridad para echar fuera demonios. Por eso los demonios decían: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Entonces lo que podemos ver es que cuando el ser humano perdió la autoridad por el pecado, por dejarse tentar por el enemigo. Lo que el Señor quiere hacer quiso y quiere hoy es que nosotros como iglesia entendamos que tenemos autoridad, y la misma autoridad, el mismo poder, lo que el mismo Señor dijo cuando creó los cielos y la tierra, lo mismo que le dijo a los profetas: repitan la misma palabra, y si ustedes la dicen de la misma forma, va a haber un poder sobrenatural y se van a juntar los huesos y van a recibir vida. Cuando nosotros hacemos eso, Dios se va a glorificar en cada uno. El Señor Jesús vino, formó los discípulos, los preparó por 3 años, los entrenó, y un día preguntó: ¿quién soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. El Señor le dice, Mateo 16, versículo 13 en adelante, nos habla de este pasaje. El Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso, dice, por eso le dio lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién? La iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido. El Señor a la iglesia, por creerle, por obedecerle,
ahora sobre nosotros ha sido dado una autoridad. En cada uno de nosotros hay un poder y el poder de Dios. Pero ¿cómo hacemos nosotros para poder recibir de Dios? Aquí nos muestra en este primer punto es por recibir revelación. Cuando uno entiende quién es Dios, cuando uno aprende, cuando uno entiende la palabra, cuando uno le dice, Señor, muéstrame qué quiere decir esto, cuando uno recibe claridad en la Biblia, que se llama revelación o iluminación, como le digan algunos, cuando uno entiende esto, recibe de Dios y recibe autoridad para poder hablarla. Eso se llama recibir revelación. Pero también el Señor no solamente le dijo que por tener revelación iban a recibir y que la iglesia tenía la autoridad y las llaves del reino, sino que también les dijo, perdonen. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos, dijo, reciban el Espíritu Santo, a cuantos perdonen serán perdonados y a cuantos les retengan serán retenidos. ¿Qué es lo que vemos aquí? La iglesia tiene la autoridad de perdonar a quien nadie quiera perdonar. Algunos se puede decir, no me quieren perdonar. Bueno, si usted viene a la autoridad y le dice, mire pastor, la persona no me quiere perdonar y yo le he pedido perdón. Si usted tiene arrepentimiento, el Señor me ha dado la autoridad de perdonarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Que de aquí es donde se agarran los sacerdotes y dicen que tienen que venir para acá todos. Y entonces se toman muy a pecho esto, creen esto, se aferran a esto y tienen la autoridad de perdonar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como iglesia tenemos autoridad, pero también nosotros tenemos autoridad en la palabra que nosotros declaremos, que diga el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con algunos cristianos? Que no quieren declarar, y no es declarar el impuesto sobre la renta, declarar tampoco a la novia, sino declarar la palabra. Cuando uno mira el diccionario español, cualquier diccionario, el diccionario dice que declarar significa manifestar algo. También significa alguien que está en autoridad, que tiene el derecho de decir. ¿Qué es lo que podemos nosotros ver? ¿Quién es el que tiene todo el derecho de crear los cielos y la tierra? ¿Y quién lo hizo? El Padre Celestial. Él es la autoridad y Él es el que declara y Él es el que dice, porque declarar es hablar, declarar es decir. El Padre declaró y dijo, se hacen los cielos, sean de esta manera, y se hicieron. Pero a la iglesia le está dando la autoridad. La autoridad. Hoy nosotros como hijos de Dios, usted como hijo de Dios, usted tiene autoridad de decir lo que dice la Biblia. Si el Señor le dice que la diga, tal vez usted diga, pero a mí el Señor no me dijo. Aunque a usted el Señor no le ha dicho, pero usted toma un pasaje de la Biblia que dice que si crees verás la gloria de Dios. Entonces usted dice, yo creo y yo voy a ver la gloria de Dios. Está declarando la misma palabra que está escrita. Entonces cuando uno declara lo que está escrito, está tomando autoridad porque se está aferrando a lo que está escrito, y hay un poder sobrenatural por aferrarse a lo que el Señor dijo en su palabra. Amén. Marcos 11:23. El Señor Jesús les dijo esto a los discípulos, a la iglesia. De cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que habla, sucede, lo obtendrá. Sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibiréis y lo obtendréis. La iglesia ha recibido una autoridad de parte de Dios. Por eso es que usted debe de creer cuando usted ora. Usted tiene que declarar y decir, la Biblia dice, y yo digo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que perdone, y como yo perdono, yo declaro sobre mi sanidad. Porque como estoy actuando a lo que el Señor dice, entonces tiene que darse en mí lo que el Señor dijo que se iba a dar. Por eso nos dice este pasaje de Marcos 11, 23 y 24. ¿Qué ocurrió con los discípulos?
Los discípulos, después de que el Señor Jesús muere, resucita, se va al Padre, comenzaron ellos ahora solos, sin el Espíritu Santo, porque no había venido el Espíritu Santo. Se reunieron, oraron, esperaron la promesa, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que vino la promesa del Padre Celestial, la promesa que Jesús dijo que iba a enviar. Vino el Espíritu Santo sobre toda la iglesia, todos los que estaban reunidos. Desde ese momento comenzaron ellos a ser llenos del Espíritu Santo, y al ser llenos del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo ponía palabras en ellos. Por eso es que se comenzó a cumplir lo que el Señor Jesús les había dicho: cuando vayan ante las autoridades, no se preocupen por lo que van a decir, porque yo hablaré por ustedes, o el Padre hablará por ustedes, o el Espíritu Santo hablará por ustedes, que es lo mismo. Entonces comenzaron los discípulos a ver que realmente era una verdad, que ellos habían recibido una autoridad, que les había sido delegada una autoridad por creer lo que Dios les enseñó, por creer lo que Jesús les enseñó. Entonces comenzaron a ver la gloria de Dios, y por esa razón, cuando Pedro y Juan entran a un lugar que dicen que era la Puerta de la Hermosa, y ven a una persona que está inválida ahí y está pidiendo limosna, y ellos dicen: no tengo oro ni plata, o sea, no tenemos nada para darle. Cualquiera diría, pero entonces eran unos discípulos limpios, y entonces ¿qué pasó? Y el Señor nos dijo que los iba a bendecir y que los iba a prosperar. Verá, cualquiera que se mate la cabeza y dice: no quiero ser discípulo del Señor porque no tenían oro ni plata. Bueno, tenían algo más grande. En el nombre de Jesús, levántate. Es más grande el poder de Dios que el dinero de la tierra, que nos sirve y nos bendice y nos ayuda. Pero con el poder de Dios tenemos todo. Amén. Porque con el dinero se puede comprar muchas cosas, pero hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Por más del todo el dinero del mundo no se puede comprar. Dios sí lo puede hacer. No comprado. Lo hace porque tiene la autoridad de declarar, y ellos lo que hicieron fue decir lo mismo que recibieron, que el Señor les había dicho en Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10 y en Mateo 28, que les dijo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen, prediquen, sanen enfermos, liberen endemoniados, vayan. Ellos creyeron a esa palabra. Y por esa razón, cuando Pedro y Juan llegan y dicen: no tenemos oro ni plata, lo único que tenemos es esto, levántate en el nombre de Jesús. Era algo sobrenatural que tenían. ¿Por qué ellos lo hacían? Porque ellos habían sido delegados por el Señor, tenían la autoridad, habían recibido una autoridad por obediencia, por someterse. Por esa razón podemos ver que tenían poder, pero un poder que a muchos podía preocuparle. Así podemos ver con todo esto es que los discípulos tenían una autoridad, y lo que ellos dijeran se hacía porque habían sido dado esa palabra por el mismo Creador. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo ver con todo esto? Ya para terminar. Si yo soy llamado por Dios, si Dios me llamó a mí, yo debo tener autoridad, ¿verdad? Si Dios me llamó, Dios me respalda, yo debo tener autoridad. Cuando hemos recibido autoridad de nuestra autoridad, que es el Creador, y para poder tener el respaldo debemos obedecer a esas reglas, normas o mandamientos. Si yo quiero que Dios me respalde, yo debo de cumplir la palabra. No es porque yo haya recibido de la autoridad que yo voy a hacer lo que me parece porque yo recibí de la autoridad. No es así. Hay cuatro puntos que yo he visto con respecto a esto, y es lo siguiente: 4 formas de la autoridad del ser humano. 1, la que el hombre se toma sin estar autorizado y sin obedecer a la autoridad. ¿Cómo es esto? O sea, el hombre se toma algo que no le fue dado, que no lo llamaron, pero él se lo quiere tomar y no le funciona. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16 nos habla de unos hijos de un sacerdote Seba
que ellos vieron que a Pablo le funcionaba cuando en el nombre de Jesús le ordenaban a espíritus inmundos que se fueran y se iban, y había una respuesta. ¿Por qué a Pablo le resultaba? Porque Pablo estaba sometido a la autoridad, y por estar sometido a la autoridad obedecía a la autoridad y tenía la autoridad para ordenarle a los espíritus inmundos que se fueran. Ellos quisieron hacer lo mismo, y dice que estos jóvenes reprendieron al espíritu en un hombre, y este espíritu en esa persona vino y los golpeó, dice que los sacó hasta desnudos. ¿Por qué razón? Porque quisieron tomar autoridad sin habérsele dado. Quisieron tomar esa autoridad sin estar autorizado. Otro es la que el hombre toma sin haber sido enviado, pero hace como quien está en autoridad por creer en esa autoridad. ¿Cómo es esto? Cuando estaban los discípulos, le dijeron al Señor Jesús: Señor, hay unos que están reprendiendo o están en tu nombre sanando, liberando, y se lo prohibimos. Y el Señor les dijo: déjenlos, no están con nosotros, pero se van a unir a nosotros. O sea, de alguna forma ellos estaban tomando el nombre de Jesús, pero ¿cuál era la diferencia de estos hombres con los hijos del sacerdote Seba? Que los hijos del sacerdote Seba solamente estaban usando el nombre de Jesús, pero ellos no querían ni creían en el Señor. Mientras que estos estaban usando el nombre de Jesucristo, pero ellos sí escuchaban de Jesús, pero no estaban dentro de los que están por decir en la iglesia, o entre los escogidos, entre los 12 discípulos. No estaban con ellos, pero tal vez eran personas que se acercaban y veían lo que Jesús enseñaba y iban y decían: voy a ver si es verdad. Y funcionaba. O sea, alguien que tomaba la autoridad, pero no había sido enviado. Sin embargo, el Señor dijo: bueno, no se preocupe, porque van a ser, como dice Juan 10, un solo pastor y un solo redil. No se preocupen, que los voy a unir y van a ser una sola iglesia. Amén. Esos son los otros. Los terceros son la que el hombre tiene por haberla recibido de la autoridad principal, significa del Padre Celestial. Eso somos todos la iglesia. La iglesia, todos nosotros tenemos la autoridad porque le estamos creyendo al Padre Celestial, porque estamos obedeciendo a Jesucristo. Esa es la autoridad que nosotros recibimos de parte de Dios. Y la cuarta es la que el hombre recibió, pero por desobediencia la perdió. ¿Cómo es esto? ¿Quién vemos en la Biblia que le fue dado a una autoridad, pero hizo lo que le pareció y perdió esa autoridad? El rey Saúl. Este hombre, Saúl, fue el primer rey de Israel, fue el que Dios escogió porque el pueblo lo pidió. El Señor le dijo: bueno, está bien, están pidiendo un rey, y les dio a Saúl. Samuel fue y ungió a Saúl. ¿Qué ocurrió con Saúl? Saúl, desde que fue llamado y fue ungido, comenzó a profetizar, comenzó a decir lo que el Señor decía que dijera. Significa, tenía autoridad delegada por Dios. Él tenía el respaldo de Dios mientras él hacía lo que el Señor decía. Pero hubo un momento en la vida de Saúl que se desesperó porque no venía el profeta Samuel, y entonces comenzó a adelantarse y sacrificó, hizo el sacrificio, y apenas terminó el sacrificio dice que apareció el profeta Samuel. Entonces, ¿qué vemos con todo esto? Alguien que le fue dado autoridad, pero terminó desobedeciendo a la autoridad y perdió la autoridad que tenía. Les doy un ejemplo. En estos días fui para Cúcuta a hacer una compra, y le dije a una hermana que me prestara su carro para ir a hacer la compra, porque tenía que traer un poco de cajas. Iba a ser complicado, tenía que ir de un lugar a otro, y era un enredo. Aquí yo a veces envío a algún pastor o algún hermano: vaya a Cúcuta y haga esto, pero esto eran varias cajas y eran a varios lados, y es un complique también, traerlas. Entonces yo dije: no, mejor voy yo mismo. Entonces yo le dije a la hermana que me prestara su carro, y yo fui a Cúcuta
llegué al Parque Santander a cambiar la plata en pesos, y cuando yo voy llegando a la esquina veo que están unos policías en la esquina. Entonces, como yo veo que ellos están en la esquina y me están mirando, pues yo estaciono el carro, pero no lo estaciono en la esquina, sino lo estaciono como unos 20 metros, donde por lo menos es lo más aceptado, y en esa parte no había rayado amarillo, que es prohibido. Me estacioné bien. Voy y pregunto, y yo creo que me demoré como segundos, y cuando regreso están los policías ahí. Digo yo, ay, no, pero... Digo yo, ay. Uno saca la cuenta rápido, uy, los pesos duelen. Los bolívares duelen, que le digan 20,000 pesos, son casi 1,000 bolívares. Así de barato. Y entonces les digo yo, me dice, denme los papeles, le digo yo, ay, Dios mío. Le digo yo, pero si usted está en la esquina y ustedes me vieron y yo los vi que ustedes me vieron, ¿y por qué no me silbaron y me dijeron que no me parara? Esperaron que me parara para llegarme. O sea, les gusta la plata. Y entonces dije yo, Y yo comencé a pensar, ay, Dios mío, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Entonces uno comienza a mirar que uno tiene que comportarse muy bien, ¿verdad? Que tiene que dar ejemplo en todo. Y que si uno comete una infracción, imagínense un pastor cometiendo una infracción, lo puede pasar, ¿verdad? Pero como que no debe ser. Y entonces yo dije, pero si estoy haciendo las cosas bien. Y entonces empezó a montar el teatro, la grúa, todo, o sea, dificilísimo para que 50,000 pesos es regalado. Y entonces yo empecé a decirme, cuando uno sabe que uno está cumpliendo las cosas bien, uno tiene el derecho, ¿verdad? Uno dice, mire, estoy esto, y por qué razón, y por qué aquello, y por qué lo otro, y usted por qué está abusando. Uno puede decir todo eso, mientras uno no sea grosero, uno puede decir las cosas bien. Pero había una cosa que yo sabía que no tenía bien, y que me la podían, como se dice, dar vueltas. ¿Y cuál era? Que me iban a decir, permítame la autorización para conducir el carro y que tenga papeles notariados, porque uno sabe que es así. Entonces uno dice, ay, yo dije, no me dijo eso, pero yo pensé, porque uno sabe que es así. Tuve que quedarme callado. Sin embargo, estaba orando y yo decía, pero yo tengo autoridad, pero ellos también son autoridad. Entonces está como la situación, ¿no? Uno es autoridad espiritual, ellos son autoridad aquí en la tierra, que tienen que hacer cumplir. Pero no estaba yo faltando, sino que ellos estaban queriendo abusar. Y bueno, entonces pasaron varios minutos, como 10, 15 minutos, y dele vueltas, que voy a cambiar, que vamos a la casa de cambio, que yo tengo un buen amigo que le cambia bien, pero eso era como para que mire lo que iba a cambiar para él. Bueno, como se dice, me le hice el que no era conmigo, y a la final de tantas vueltas dije, ay, váyase. Pero ¿qué es lo que yo puedo ver con todo este ejemplo? Que es que mientras uno recibe autoridad de parte de Dios, pero si uno falta a algo de la autoridad, uno pierde autoridad. Yo no podía reclamarle y discutirle, porque yo sabía que algo se me podían agarrar. Si ellos querían, decían, revisemos todo, y al revisar todo me agarraban y tenía que pagar una multa grande, porque eso es así. Entonces, cuando uno ve esta parte de la autoridad delegada, uno sabe que fue llamado por Dios y que el Señor quiere que uno diga lo que Él dice en su palabra, y si uno dice lo que el Señor dice en su palabra, Dios lo respalda y hay respuesta. Pero aunque yo sea autoridad, si estoy faltando a algo de mi autoridad, yo pierdo autoridad, aunque diga yo soy autoridad. Usted es autoridad, pero faltón. Usted es autoridad, así como Saúl. Él reclamaba, él perseguía a David, porque él decía, es que yo soy el rey. Y David todavía no era el rey, había sido ungido, pero todavía no había sido, le han dado la corona. Era la promesa, había sido ungido nada más. Pero Saúl estaba molesto, y en vez de hacer las cosas bien, hacía más las cosas mal.
porque terminó buscando una bruja, porque terminó persiguiendo a David para matarlo. O sea, en vez de reaccionar y decir, Señor, perdóname por lo que he hecho, yo por lo menos decía, uy, Dios mío, estoy fallando en esto. Ay, Señor, estoy fallando, ¿y cómo hago? Ay, deme una oportunidad para liberarme de estos policías. Cuando uno desobedece a algo que el Señor le ha dicho en su palabra, aunque sea autoridad, pierde autoridad. Y por eso es que le puede pasar como los hijos del sacerdote Seba. Ellos no están autorizados nada, pero uno cuando falta a algo de las leyes de la palabra, pierde la autoridad, y por más de que le digan el nombre de Jesús se le va a venir contra uno, porque está fallando en algo de la palabra. Y yo no puedo decir, es que yo soy la autoridad, sí, pero la autoridad faltón. Yo debo ser una autoridad íntegra, yo debo ser una autoridad en obediencia. Por eso es que nosotros tenemos que, Señor, si estoy faltando en algo, muéstrame, perdóname. Si usted quiere reprender, si usted quiere ordenarle al enemigo, si quiere ordenarle al problema que se vaya, pero usted lo va a hacer con una falta. Hay un dicho en el mundo. ¿Cómo es el dicho en el mundo? El que tiene rabo de paja no se arrime a la candela. O sea, uno puede creer, y lo cree porque Dios lo llamó, y lo cree porque el Señor le dijo, pero si está queriendo actuar y no hay respuesta, algo está fallando para que no haya respuesta. El Señor delegó a la iglesia Renovación Carismática nacer de nuevo. Nos habla, nos ha hablado y nos sigue hablando. Porque el Señor no es de un pasado, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y en muchas de las palabras que el Señor nos ha dicho es, en cuanto ustedes perdonen, yo hago. En cuanto ustedes cambien, yo hago. En cuanto ustedes actúen, yo hago. Y de repente uno dice, pero es que el Señor me habló. Sí, me habló, pero no ha hecho nada. Es que el Señor me dijo. Sí, me dijo, pero está sentado esperando que las naciones lleguen. El Señor nos da una palabra, pero yo no puedo decir, Señor, usted dijo que me iba a llevar a las naciones, pero tengo que hacer algo para que se cumpla. Y el hacer significa obedecer. El hacer significa cumplir. El hacer significa actuar. No es solamente Dios dijo y haga, y así yo me comporte, como yo me comporte, usted tiene que cumplir. No, así no es. Dios no actúa de esa manera. El Señor Jesús tenía todo el derecho de decir, se va. Tenía todo el derecho de decirle a la tempestad, calma. Tenía todo el derecho de decirle a los endemoniados, se sanan, se liberan. Porque Él se sometía. Por eso Él dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo hago lo que el Padre dice. La iglesia tiene la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad. Una autoridad que nos delegó el Señor. Pero está en nosotros que la tomemos en obediencia. No tomarla con desobediencia. Amén. Les invito a que se levanten. Todos tus sueños